Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bienvenidos a este tiempo de avivamiento. Gracias le damos a todos los que se conectan a través de www.conexionradio20.com, todos los que nos siguen aquí en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y también nos encuentra a través de todas estas plataformas digitales. Nos encuentra como Conexión Radio 20. Somos la única emisora que los conecta con el mejor contenido, que los conecta con el cielo. Así que les doy la bienvenida en este tiempo de avivamiento, y es algo lindo hablar un poco de los sueños. Yo creo que Dios habla de una manera extraordinaria a través de los sueños, y lo vemos desde la Biblia en el tiempo donde Dios colocó en Faraón un sueño, el cual fue interpretado por otro soñador, el cual era José. José fue un hombre que Dios utilizó en ese momento de la historia para traer revelación a los sueños de Faraón. Y hablando de sueños, en este día tan hermoso que Dios nos regala, tengo la grata compañía del Pastor Simón. Pastor Simón, bienvenido aquí a Es Tiempo de Avivamiento y bienvenido a los micrófonos de Conexión Radio. ¿Cómo está? Bien, un saludo a todas las personas que se conectan a esta hora, a través de las diferentes formas, ¿no? Y pues aquí dispuestos a compartir un rato bien, gracias a Dios, contentos. Claro que sí. Dispuestos a servir al Señor. Sí, eso es. Y bueno, pastor, hace unas semanas atrás usted hablaba acerca de ya un sueño, una revelación que Dios le dio a usted, pero hablemosle a toda la gente, a todos los oyentes, primero de cuál fue este sueño, y bueno, después hablaremos, porque ahí nos van a surgir muchas preguntas, pero fue algo que Dios le dio a usted exactamente acerca de lo que viene para Colombia. Pero contemos primeramente cuál fue ese sueño que usted tuvo. Bueno, de hecho, pues algo muy curioso, porque nosotros tenemos pues nuestro canal de YouTube con mi esposita, y pues se subió eso, y eso se volvió pues como viral hasta cierto punto, ¿no? Y pues ha sido una bendición. Me han escrito de todas partes del planeta grupos de oración, de intercesión al respecto del tema, ¿no? Porque mucha gente se puso en acción con eso que Dios pues entregó. De manera particular, pues Dios me habla mucho a través de sueños, pero generalmente siempre inmediato voy siempre a la Biblia, y en la Biblia Dios me ratifica lo que me viene enseñando, ¿no? Y pues algo muy particular, porque nunca sueño con ese tipo de cosas. De hecho, me he mantenido lo más lejos de la política, todo lo que puedo. Porque pues yo fui de iglesia donde pues los pastores iban a perseguir al político para que les hicieran el bautisterio, les pintaran la iglesia, ¿no? Entonces la verdad no me he mantenido lejos de todo eso, pero pues Dios me da un sueño sobre el tema, y pues obviamente la Biblia dice que si usted tiene un sueño tiene que contarlo. Y pues el sueño pues fue muy simple. Me veo en una montaña, y estaba nuestro presidente actual dándole órdenes como a unos ingenieros, a unos maestros, oficiales, todos con casco, en una construcción. Lo que sucede es que yo no veo qué es lo que están construyendo. Entonces yo digo, bueno, ¿pero qué es lo que están construyendo? Cuando pienso qué es lo que están construyendo, me veo lejos del lugar y veo que es una montaña, y lo que veo son dos efigies. Ustedes saben pues que las efigies son pues esos elementos que usaban para idolatría, ¿no? Que tienen la forma pues del miembro del varón, etcétera, que se utilizaba para ofrecer sacrificios y todo ese tipo de cosas. Y veo las efigies, un color blanco hueso, una altura más o menos de 15 metros cada una. Y cuando yo veo eso allá,
digo para mis adentros, eso es lo que los está manteniendo en el poder. O sea, eso es lo que están utilizando, este tipo de idolatría o de brujería o de invocaciones, ese tipo de artefactos, los están utilizando para mantener en el poder y para mantener la guerra, la violencia, todo eso en Colombia. Entonces, yo digo, pero eso hay que tumbarlo, y se puede tumbar. Pienso para mis adentros, cuando pienso eso, en el mismo sueño me veo rodeado de pastores, de líderes, de ancianos, de ministros, como si estuviera rodeado de pastores, una cantidad impresionante, como todos diciéndome, listo, vamos a tumbarlo. Cuando digo vamos a tumbarlo, me vuelvo a ver en la montaña, pero en la montaña ya veo las efigies, ya pues en su altura me veo solo, pero veo las efigies y me doy cuenta que no son dos, son tres. Son dos de 15 metros cada una aproximadamente y una pequeña como de unos 50 centímetros tal vez de alto, pero cuando la miro me doy cuenta de que es como si estuvieran vivas, es como que tuvieran por dentro raíces y estuvieran interconectadas, como si fueran, digamos, dientes, muelas, ¿no? Sí. Que están como interconectadas, que si duele una pues dolería la otra. Entonces, y esta del centro de 50 centímetros como que fuera a crecer de una vez, sí. O sea, como que estuviera en su punto de empezar a crecer. Yo las observo y me doy cuenta que son muy frágiles, que en esencia están hechas como de cartón o fibra de vidrio, que son como cocas, como huecas, y digo para mis adentros, esto hay que tumbarlo, y las miro así hacia la altura, y cuando miro la altura digo, no, esto está fácil de tumbar. Viene la voz de Dios y me dice lo siguiente: no la van a tumbar ustedes, yo las voy a tumbar de un soplo. Y me desperté. Digamos que ese es como el sueño en principio, ¿no? Pues yo me levanto y digo, bueno, ¿qué tiene que ver el presidente de la República con 3 efigies? Que yo de eso no sé nada. Pues, he investigado, claro, ustedes los artefactos, todo, pero digamos que ¿qué tenía que ver lo uno con lo otro? Y pues me pongo en la tarea de investigar y me encuentro que sí, efectivamente hay 3 monumentos en particular que los han estado utilizando para este tipo de cosas. Entonces me encuentro con uno que está en Nueva York, que es una efigie como tal en el patio de la ONU, que inauguró precisamente pues el presidente actual. Otro que inauguró el presidente Santos hace muchos años, aquí en Bogotá, que se llama Fragmentos. ¿Con qué hicieron eso? Con las armas recogidas de las FARC. Fundieron eso, hicieron las obras de arte. De hecho, las personas que las hicieron son comunistas, son gente que ha estado en la guerrilla, son gente que de alguna manera también ha estado metido en todo ese tema del ocultismo, etcétera. Y una última, yo dije, bueno, pero la última, pues resulta que la última es que ese hierro que recogieron de las armas y de las balas y de todo eso, repartieron eso en 2 partes. La efigie de Nueva York fue hecha con las balas, la otra con hierro, fragmentos, y la otra parte la enviaron a Cuba para hacer un monumento que no han hecho. Entonces, lo que el Señor me hace entender es, si esas 2 efigies grandes no se tumban de alguna manera, la pequeña va a terminar en Colombia. O sea, si no se tumban esas 2 efigies, la última va a terminar siendo el comunismo en Colombia, arraigado como ha estado en Venezuela, que llevan tantos años tratando de salir del problema. ¿Sí? En otras palabras, lo que usted dice es que de alguna manera el comunismo ha estado creciéndose, que la persona o los que ven dice, bueno, no tiene tanta importancia, pero en definitiva poco a poco ha ido abarcando y tomando muchos lugares, muchos territorios. ¿Es así? Sí. De hecho, digamos que en el sueño lo que pues interpreto, porque pues solo voy digamos como en la primera parte del sueño, lo que interpreto es que esa efigie pequeña que está a punto de crecer implicaría toda la pobreza, toda la violencia, es como el arraigo de todo ese tipo de cosas en Colombia. Entonces Dios quiere no solo desarraigar
un sistema político, porque perdóname, pero izquierda, derecha, todos se tapan con la misma cobija, eso, ¿sí? Entonces, el verdadero problema es la violencia, la pobreza y todo eso. Dios quiere sacar eso de Colombia. ¿Por qué Dios quiere sacar eso de Colombia? Porque Dios quiere traer un avivamiento en Colombia, pero va a tener que limpiar Colombia, va a tener que preparar el terreno en Colombia. Exactamente. Y que eso tiene también un trasfondo espiritual, ¿no? Un trasfondo muy, muy espiritual, en el sentido de que, bueno, quiero hacer un paréntesis, y como dijo el pastor Simón, a veces tocar estos temas muchas veces, y no quiero que la gente se vaya a desconectar por esto, porque cuando tocamos el tema de política, lo enclaustramos, lo empotramos en derecha, en izquierda o centro, y esto va mucho más allá de encasillar, porque cuando hablamos de algo que pasa en la política, ya o lo censuramos o estamos de acuerdo, no hay más. Y yo creo, tristemente, sí, porque la gente, o sea, si decimos algo de que pasa en este gobierno actual, muchas personas de alguna manera dicen, no, entonces son de derecha, o nos encasillan ahí. No es eso, sino que estamos exponiendo en esta mañana, primero, una realidad de nuestro país, y hablar de la realidad de nuestro país significa que todos, de alguna manera, somos o afectados. Por eso la Biblia dice que debemos de orar por la eminencia, porque si hay un rey que teme al Señor, que hace bien su trabajo como presidente, yo creo que una nación es bendecida. O sea, bendita la nación cuyo Dios es Jehová, y dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Eso dice la Biblia literalmente. Entonces yo creo que es algo que poco a poco, de alguna manera, la gente, usted dijo ahorita algo muy importante, Pastor Simón, la gente que está en un estado de pobreza, muchas veces son personas que son fáciles a veces de manipular, son fáciles de gobernar, y que solo tienen una partecita de la verdad. Y es allí donde viene un meollo del asunto, que de alguna manera ha ido creciendo, tomando territorio, porque hoy en día yo quiero que abramos nuestros sentidos espirituales, y aquí voy a utilizar este espacio, Pastor Simón, y no sé si estamos de acuerdo, pero yo creería que sí. Pero hay algo que poco a poco, de alguna manera, el enemigo ha sembrado para este tiempo, tanto que hoy en día la ignorancia vende más, la estupidez es más viral, todo lo que sea ignorante, atrevido, grosero, estúpido, ¿qué más podríamos meter ahí en ese grupo? Todo lo que sea obsceno, todo lo que sea sexo explícito, vende más que los buenos principios, que la ética, que la moral. Y eso, en cierta manera, es algo que a veces lo hemos dejado, o lo hemos metido como por allá, algo muy pequeñito que no tiene mucha importancia, pero que ahorita en esto, y lo que usted dice, para mí es un signo de alarma, porque esas cosas que a veces creíamos que no eran importantes, pero que están cobrando importancia. Cuando hablábamos en otra época de los años 1990 o 2000, al inicio del 2000, hablábamos de las ideologías, la gente se reía. No sé si se acuerdan. No, en la ideología se cree que es tal cosa, y se reían. Y hoy en día eso ha tomado tanta fuerza que la ideología ahorita vale más que en sí la realidad de una persona. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, Pastor Simón? De hecho, porque digamos que esas son cosas que han afectado desde lo social, ¿no? Desde lo humano. Ustedes saben que, por ejemplo, durante el régimen nazi se levantó un hombre que fue Dietrich Bonhoeffer con una teoría, ¿no? La teoría de la estupidez. Precisamente, que se me nombra el término estupidez, la teoría de la estupidez. Entonces, literalmente él decía, ¿cómo es que se logra hacer que una persona inteligente se comporte como un bruto, ¿no? Y creo que de alguna manera ha sido un paso a paso. De hecho, Dietrich Bonhoeffer pues era un pastor
creyente y en su momento pues fue perseguido, fue encarcelado por todo esto. ¿Cuál es el lío? Porque la iglesia no solo ha tenido digamos, una ignorancia muchas veces en cuestiones de temas, como dice Agustín Laje con respecto de la idiotez. El concepto de idiotez es que es un ignorante respecto a un tema en particular. Entonces, mucha gente vota por el tamal. Le dieron un tamal, le dieron una botella de aguardiente y por eso votó. Entonces, porque no le interesa realmente, venga, pienso cómo escojo yo a la persona por la que voy a votar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mi esposa, yo me consideraba apolítico, me he mantenido lo más lejos posible de eso. Esa es la primera vez que me pongo yo en este tipo de palestra, de cosas de esa manera, pero porque Dios me da ese sueño y pues Dios me dio compártalo y lo compartí. Además que Dios me dio un sustento en Isaías 30, en el Salmo 10 y pues por eso lo conté, ¿no? Eso. Y porque hubieron varios ministros que me animaron a hacerlo. ¿Qué dice, pastor? ¿Cómo? Isaías 30 y Salmo 10. Pues lo que encontré en Isaías 30 fue interesante, porque cuando bueno, encuentro lo de las 3 efigies que tienen que ver, entiendo obviamente, por ejemplo, que las baldosas en el esoterismo, en la brujería, las baldosas implican el arraigo a, ¿sí? Uno, eso. 2, la efigie de Nueva York, que tiene tiene 3 componentes bien interesantes. El primero, tiene pues la forma del miembro masculino, que tiene que ver con la promiscuidad, pero cuando usted se acerca, desde cierta distancia se ve como una bala. Entonces es una representación de algo que está saliendo, ¿no? Como un misil que va a salir, está llamando a la guerra. El autor, el escultor, dice que es una barca saliendo de una tumba. Entonces ya la base del sitio es una tumba. Y cuando usted va y observa, es una canoa, pero él dice que la canoa es un mecanismo de transporte silencioso. Entonces, cuando yo leo todo eso, me doy cuenta que lo que hay detrás de este tipo de escultura, o sea, que lo que hay es todo un mensaje espiritual, pero al haber 3 esculturas, desde la perspectiva de la hechicería, la brujería, todo eso, ellos siempre van a trabajar con esas triadas. Es como si eso fuera un portal a nivel espiritual. Entonces, los creyentes que tal vez no entienden este tipo de cosas a nivel espiritual, se van a inclinar hacia lo político, hacia lo social, y no se trata nada de eso. Se trata de que como iglesia estamos llamados a entender lo espiritual. ¿Por qué? Ustedes saben, por ejemplo, que el rey Ezequías, el problema del rey Ezequías, él pidió vida, pero ¿por qué pidió vida y Dios se la dio 15 años más? Él pidió vida porque le acaban de regalar un reloj, pero cuando ustedes miran el reloj en el patio de Ezequías, era una efigie, o sea, era un ídolo que le habían regalado los babilonios. Por eso los babilonios vinieron después a visitarlo a ver cómo le había quedado la instalación de la efigie, y fue cuando él mostró todo allá, y luego viene el profeta Isaías y dice: Señor, usted les mostró todo eso. Van a venir un día los babilonios y van a llevarse todo eso, ¿sí? Entonces, realmente el problema de Ezequías es que fue muy buen rey hasta que participó de algo que tenía que ver con la hechicería, con la brujería de su tiempo, ¿sí? Entonces, tengo un texto, de hecho, acá muy curioso, y antes de citarle Isaías 30, está en Primera de Corintios 10, 19 al 20. Pues estaba buscando algo para compartir en el programa, y creo que este versículo ejemplifica perfectamente el problema. O sea, el problema acá no es político, el problema acá es que hay algo espiritual que está gobernando el país hace 50 años, que llama violencia, guerra, narcotráfico, violaciones, etcétera, ¿sí? Y que la gente necesita entenderlo. Observa el texto. Dice, 1 Corintios 10, 19 al 20. Digo, ¿qué pues? Digo, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, está hablando Pablo a la iglesia, os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál ha sido el lío que tenemos acá? Que mucha gente está votando no solo por un gobierno de izquierda o no, porque es que cuando uno piensa la parte ideológica, el verdadero comunismo en Rusia hay comunismo. En Colombia hay narcotráfico disfrazado de comunismo. Eso es solo una excusa, ¿sí?
Entonces, porque es que el comunismo ideológico es una cosa, pero lo otro es solo una excusa para vender droga y transportarla por todo el país al resto del mundo. Entonces, el punto que se tiene acá es que para hacer eso han tenido que contratar chamanes, brujos y hechiceros y santeros y todo ese tipo de personajes, y mucha iglesia está votando por eso. O sea, cuando yo estoy votando por alguien que sé que está haciendo todo eso de forma abierta, que está yendo en contra de Dios, que está yendo en contra de los principios de Dios, pues yo estoy participando en la mesa de los demonios. Al menos eso dice el apóstol Pablo, y entonces estoy provocando a celos al Señor. Sí. Y ya tengo problemas. Sí, y que también a eso, Pastor Simón, yo le añadiría algo, y estamos en medio de la cultura, porque es que cuando hablamos de la cultura, yo siempre le digo a la gente, hay dos culturas, y está la cultura, o lo que la gente llama los dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Sí o sí estamos involucrados, y todos los días estamos en una lucha incansable. O sea, hay dos reinos que de alguna manera quieren gobernar la voluntad del ser humano. Y digo gobernar porque cuando colocamos, por ejemplo, el reino de Dios en nuestra vida y buscamos el reino de Dios y su justicia, ahí es donde ese reino nos gobierna a nosotros. Entonces estamos en la cultura o en el reino de hacer lo bueno o hacer lo malo. Es decir, le voy a colocar solo un ejemplo. Cuando tenemos conflicto, todos, yo creo que de alguna manera hemos tenido conflicto con nuestro cónyuge, ¿sí o no? Entonces nuestro cónyuge hizo algo que a mí no me gusta, mi esposa hizo algo que a mí no me, de alguna manera me ofendió, y de pronto intencional o no intencional, pero lo hizo. Y es ahí cuando yo pertenezco al reino de los cielos, yo no puedo permitir que esa acción me lleve a mí a tomar una decisión influenciada por el reino de las tinieblas, porque ahí es donde viene. Entonces me amargo el corazón y comienzo a contestarle mal a mi esposa. ¿Sí me hago entender? Tengo la decisión, tengo en mis manos o el contestarle de manera áspera o contestarle de manera bien, ¿sí? Y como nuestros pensamientos, como todo, está siempre en nuestra mente la batalla donde o hacemos algo bajo el fundamento del amor o lo hacemos por venganza. Aun cuando alguien se nos atraviesa en la calle, le contestamos bien o perdonamos, ¿sí? Agraviamos o hablamos palabras de sabiduría. Es allí donde hay dos poderes. Por eso usted decía que esto no es política simplemente, sino que es algo muy espiritual, y yo quiero que todas las personas... ¿Cómo? Hay ejemplos de eso muy prácticos en la Biblia. Eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted lee Génesis 12, que Dios llama a Abraham, la pregunta es por qué Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando usted lee en Josué, capítulo 24, ustedes van a encontrar que Dios dice algo, que allá estaba Taré, Harán, ¿cierto? Nacor y Abraham, pero dice, y servían a dioses extraños. Sí. Entonces, ¿por qué la insistencia de Dios a Abraham de que salga de su tierra y de su parentela? No era solo salir de la casa de papito y mamita, era salir de un ambiente de idolatría, porque Dios no iba a poder, y entonces dice, y te bendeciré. O sea, no podía Dios bendecirlo hasta que no saliera de ese ambiente de idolatría. Ahora, mire que esa idolatría tenía algo bien interesante. Cuando usted ve a Taré, resulta que se muere Nacor, no sé mal lo que es Nacor el que se muere, él es el hijo pues preferido de Abraham, ¿no? Y no es Nacor, es Harán. Se muere Harán y Taré se va hacia una ciudad y funda esa ciudad. ¿Y sabe cómo llama la ciudad? Harán. Eso indica que el ídolo de Taré es su propio hijo. Así que esa ciudad ya está fundada en idolatría completamente. Y de ahí es que Dios está llamando a sacar, a salir a Abraham. Ese es un ejemplo. Claro. Otro ejemplo básico. Ustedes conocen el error de Balaán. La mayoría de la gente cree que el error de Balaán era el negocio. No, ese no fue el negocio. Ese no fue. Por negocio cometió un error. ¿Cuál fue el error que realmente cometió Balaán? Cuando usted lee la historia de Balaán va a encontrar algo simple.
resulta que Balaam se va, y contratado por Balac, se sube a los diferentes montes a tratar de maldecir a Israel y no puede. Como no puede, pues Balac no le va a pagar. ¿Qué le voy a pagar si usted no hizo el trabajo bien? ¿Cierto? Entonces, parece que Balaam, cuando va a salir, se le ocurre una idea y dice: ya sé cómo desbaratar a Israel, ya sé cómo hacer que los debilite. Y entonces se devuelve y le cuenta un secreto a Balaam. ¿Cuál secreto le cuenta? Le dice: mire, ¿sabe cómo usted se encarga de Israel para que le vaya mal? Haga que Dios esté en su contra, que Dios sea su enemigo. Yo le digo: ¿y cómo voy a hacer que Dios sea el enemigo de Israel? Dijo: sencillo, hágalos pecar. Y entonces Balaam mete mujeres a Israel y se corrompen y se van tras los dioses. Y entonces Dios le da duro a Israel. Mire que esa idolatría, porque la fornicación en la época era idolatría completa, entró a Israel, y entonces eso fue como si la cúpula que hay en Israel se debilitara desde adentro. O sea, la única forma de debilitarla sería desde adentro, que es donde están los aparatos que la hacen funcionar. De la misma manera Israel se debilita cuando participa de cosas que sabe que no debe participar, y ese ha sido el nido en Colombia, que hemos participado de cosas, incluyendo callar, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces la iglesia en parte es responsable de la condición que estamos viviendo en Colombia, pero hay que parar eso, pero hay que parar también esa parte espiritual, ¿sí? Porque nosotros mismos los cristianos estamos teniendo violencia en nuestra casa, ignorancia en nuestra casa. ¿Cómo es posible que estamos viendo Facebook 2 horas en vez de estarnos leyendo un libro de cómo criar nuestros hijos bien, cómo arreglar nuestro matrimonio? Entonces después decimos: ¿por qué estamos como estamos? Porque la misma iglesia está mal y necesita entrar a entender lo espiritual, no solo en su propia vida, sino en su entorno, lo que está sucediendo alrededor. Sí, yo creo que ahorita es un tiempo, y le pedimos a Dios en este mismo momento que abra los ojos del espíritu para que la gente pueda ver, porque más allá, vuelvo y le digo, de los sistemas políticos, yo creo que los sistemas políticos son el resultado de lo que siempre se ha movido. Entonces, cuando uno va a la Biblia, en el caso mío, yo he analizado la Biblia y yo digo: hay un espíritu y un principado que siempre se ha levantado en medio de muchas generaciones. Lo vemos desde Faraón, pasa por Herodes, pasa por todos esos grandes imperios que se levantaron aún después de Jesús para traer muerte, para traer brujería, para traer todo. Y eso no hace parte de la historia simplemente, sino que también está para este tiempo, donde esos mismos espíritus inmundos o esos principados ahorita vienen y toman control de un presidente. Es el mismo modus operandi. Entonces, de hecho, algo tremendo, querido pastor, que lo compartía con la gente, y yo decía: mire, el mismo movimiento que hubo en el tiempo de Faraón, el mismo movimiento que hay ahorita, el mismo movimiento que hubo en el tiempo de Herodes, donde sacaron un edicto, podríamos decir, una ley, una norma acerca de la muerte de los inocentes. En el tiempo de Faraón sacan la norma de que todos los varones tenían que ahogarlos en el río Nilo. Era una muerte para los niños. En el tiempo de Herodes se saca otra norma de matar a los niños menores de 2 años. Ya iban y los encontraban y le enterraban la espada. Y ese mismo espíritu inmundo que odia a los niños, que aborrece la generación, está para este tiempo, solo de que ahorita se antepone un poco más y se inventó el aborto para matar a los niños de esta época, solo de que ahora el gobierno lo avala. Por eso le digo que más allá de sacar leyes que de pronto restrinjan estas prohibiciones, creo yo que hay un espíritu que siempre ha estado, solo estoy colocando un tema, que ha estado siempre operando para traer muerte a los niños. Entonces no es simplemente una política, es algo que se mueve detrás y algo muy espiritual, una fuerza maligna, un poderío que ha matado a muchas generaciones y que para este tiempo también está exterminando
a esta generación de una manera muy sigilosa y donde ha llegado a entenebrecer la mente, el raciocinio, la objetividad, el valor por la vida en medio de muchas personas hoy en día. Sí, me hago entender, Pastor Simón. Por eso el pueblo cristiano está llamado a un despertar espiritual. Sí. Cuando pienso en el concepto de despertar espiritual, es simplemente que empiezo a ver la realidad que no he visto. Empiezo a ver las cosas como tengo que verlas. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros los creyentes que nosotros debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que nuestra percepción debe ser espiritual, no humana, no ideológica. No, nosotros leemos, nos entendemos, pero lo espiritual nos hace saber cuando alguien es de Dios y cuando alguien no. La Biblia dice en Malaquías capítulo 4 que aquellos que temieron a Dios, el Señor dice que los hizo su especial tesoro y dice, y los perdonaré como el padre que perdona a sus hijos que le sirven. Y entonces, póngale cuidado a la consecuencia, entonces discerniréis entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Es impresionante, pero entonces eso indica que un verdadero hijo de Dios sabe quién sirve a Dios y quién está sirviendo al diablo, quién está sirviendo a sus caprichos personales. Entonces no podemos ser tan ciegos de creer que alguien que está haciendo tanta maldad, que yo conocí hace una historia hace muchos años, no sé si la puedo contar, si su merced me da permiso la cuento, de una mujer que me invitaron a una reunión de personas desplazadas por la violencia, y hubo una mujer en particular que fue algo que me impactó muchísimo, porque era una mujer con un rostro triste, una mujer de color, con un rostro triste del Cauca, y le acaban de regalar una casa, le acaban de regalar todos los muebles nuevos, sus hijos les acaban de meter en el colegio todo pago, le acaban de regalar máquinas para una empresa, y entonces pues claro, yo la veo y digo, no, pues qué bendición, debe estar feliz. Me dijo, no, yo soy la mujer más infeliz del mundo. Y yo le digo, discúlpame, ¿por qué eres la mujer más infeliz del mundo? Me aterra, solo permíteme preguntar. Y ella dice, mire, porque es que a mí la guerrilla del M-19 me sacó cuando yo tenía 15 años, me sacan de mi casa, me espantan a mi papá, matan a mi mamá, me llevan, niña de 15 años, me amarran a una cama de 4 de las manos y los pies y me abusan todos los días 10 guerrilleros cuyo portero era nuestro presidente actual, ¿sí? Un tipo que se paraba encima de donde estaban los presos a orinarse encima de ellos, a hacer todo ese tipo de cosas. Esta mujer fue violada durante 6 meses, todos los días por 10 hombres, y cuando quedaba embarazada, nuestro honorable presidente hoy era el encargado de que ella abortara, ¿sí? Y volverla a amarrar. Entonces uno dice, bueno, pero es que este tipo de historias, ¿cuántas historias escucharíamos si la gente realmente hablaran? ¿Sí? Porque es que a mí me impactó eso de Fragmentos. ¿Sabe por qué? Porque lo de Fragmentos es muy interesante, porque la artista, ella en esencia están haciendo algo silencioso. Es desahóguese aquí con las latas, dele golpe al arma. Es que el problema no es el arma, el problema es la persona que la empuña, que la empuñó y que mató. No está el arma. Ese es el lío que tenemos. Entonces eso es un falso consuelo. Ese no es el consuelo de Dios. De hecho, pues me pasó algo curioso con ella, porque yo dije, Señor, ¿yo para qué pregunté? ¿Qué le respondo yo a esa mujer? Porque tiene toda la razón de ser la mujer más infeliz del planeta. Nunca tuvo un juguete, bueno, etcétera. Entonces le pedí al Señor, Dios, ¿qué le respondo? Yo le decía al Señor, ¿qué le responde uno a esa mujer? Y el Señor me dice, hágale la siguiente pregunta. Entre ser fuerte y ser feliz, ¿qué prefieres? Y ella se sonrió y dijo, wow, qué pregunta. Yo prefiero ser fuerte que feliz. Entonces yo le respondí, cuando usted es fuerte, usted puede ser feliz cuando quiera y donde quiera. Dijo, entendí, tengo que ser feliz, porque soy una mujer fuerte, porque he soportado muchas cosas. Qué tremendo. Entonces, eso, necesitamos quitarnos la polarización. Es lo que nos han vendido. Es que aquí no es si votamos por la guerra o por la paz, porque es absurdo. Nadie va a votar por una guerra. Es que nos están vendiendo el discurso incorrecto.
Es que no estamos reclamando ni paz ni guerra porque no queremos ni la una ni la otra. Queremos justicia porque servimos a un Dios justo, a un Dios que mientras nadie se arrepienta, Dios no tiene perdón para nadie. Dios tiene el perdón expuesto para el que lo quiere y lo pide. Y entonces, mientras no haya justicia, Dios es un Dios de justicia. ¿Sí? Pero qué entonces, lindo. eso es una clave. Qué lindo eso, Pastor Simón, que nos cuenta. Y es una anécdota que para mí revela muchas cosas en el ámbito espiritual y de este sueño. Yo creo que hay mucho que contar de esto. Creería yo que hay un siguiente programa para nosotros hablar de todo esto, es muy importante. Agradecemos a todas las personas que han estado allí conectaditas con nosotros, que también nos han dejado su comentario. Y yo creo que es muy importante visualizar todo. Ahorita el mensaje claro hoy para el avivamiento es primero mirarlo desde el mundo espiritual. Todo lo que se está haciendo, mirarlo desde el ámbito espiritual y no verlo desde el ámbito natural, sino ir a la raíz de todo. De hecho, eso dice Santiago capítulo 4, dice, ¿de dónde nacen las guerras? Dice, nacen del corazón del hombre. ¿De dónde nacen los adulterios? Del corazón, y hay que ir bien a profundidad detrás de todo ello. Pero yo creo que este es un tiempo de avivamiento, de despertar de la iglesia. Llamamos a aquellos que son hijos de Dios a decir, venga, no se trata de política, se trata de gobierno. No se trata de política, se trata de algo espiritual. Y desde el gobierno de Dios. Exactamente, el gobierno de Dios. En el corazón del hombre. Exactamente. Entonces, Pastor Simón, esto está poderoso. Esto está aquí prendido, echando candela. Y me gusta esto que estamos tocando, porque creo que nos hace caer en cuenta e ir a la raíz de donde nace todo y poderlo visualizar desde el mundo espiritual. Así que, bueno. Porque definitivamente el problema del hombre no es falta de un buen político, es de arrepentimiento de su propio pecado. Eso. Bien. Y ese es el reino de Dios en la vida de una persona. Entonces, Pastor Simón, muchas gracias por estar en este tiempo. Es tiempo de avivamiento. Y amén. Bendecimos su vida, su ministerio. Yo creo que dentro de 8 días vamos a continuar, porque todavía queda mucho que hablar de este punto. Y solo estamos dando el preámbulo de todo lo que se viene. Así que pues bendecimos a toda la gente que está conectada con nosotros a través de www.conexionradio20.com, también a través de nuestras plataformas digitales. No olvide suscribirse a nuestro canal, también en redes sociales, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, para que vea todo el contenido, todo lo que estamos haciendo con mucho amor para todos ustedes. Pastor Simón, un abrazo, muchas gracias por estar en este tiempo, y también pues extenderle, Pastor Simón, la invitación a toda la gente para que se conecte todos los viernes a las 8 de la mañana. Sí, claro, pues de verdad que puedan aprovechar este espacio para aprender, para crecer, para compartir, para revisar las escrituras, para ver las cosas desde otra perspectiva. Creo que ese es el objetivo real, ¿sí? La Biblia habla de Jesús, que él no arguiría según lo que vieran sus ojos ni lo que oyeran sus oídos. Eso tiene que ser igual en nosotros los creyentes. Nosotros no votamos por vista, nosotros no elegimos por vista. Necesitamos entender la voz de Dios en nuestro corazón y entender lo que pasa a nuestro alrededor desde una perspectiva de Dios, no del hombre. ¿Sí? Eso es clave. Así es. Muchas gracias. Y lo dejo con esto último que Dios trae revelación a mi corazón, y es cuando se fue a elegir el rey de Israel, que era Saúl. De hecho, el primer rey de Israel era Saúl. No hubo un tiempo de votación, ni hubo una democracia. Dios le dejó la tarea a Samuel que eligiera. Imagine que solo votara solo una persona. Y él fue, y Dios le dijo, ve y busca, porque dentro de la casa de Isaí, ahí está, perdón, dentro de la casa de, no Saúl, sino David, enfocándome en David. Ve y busca a alguien que yo tengo ahí dentro de la casa de Isaí. Cuando él fue, lo que miró fue muy externo, muy a sus ojos, y Dios le dijo, no mires la apariencia, no mires lo externo, porque yo no miro lo externo, yo miro el corazón.
y quien Dios le dejó esa tarea de elegir y de ungir al rey de Israel fue a Samuel, que tomó la buena decisión de hacerlo guiado por el Espíritu Santo. Así que yo los dejo con esto. Si usted va a votar, recuerde, tiene que elegir de acuerdo a lo que Dios le guíe y le lleva a través del Espíritu Santo. Hay que ser como un Samuel. Usted sabe lo que significa Samuel. El que oye a Dios. Hay que saber oír a Dios. Exactamente. Tremendo, pastor. Tremendo todo esto que estamos hablando. Que dentro de 8 días continuamos. Esto se puso bueno. Bueno, listo. Sí. Ya, entonces no olvide, todos los viernes 8 de la mañana estamos aquí. Es tiempo de avivamiento. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les mandamos un abrazo gigante y recuerde que Conexión Radio te conecta con el cielo. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.